Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo, declarando como siempre que la cobertura divina de nuestro Padre esté siempre en la vida de todos ustedes. Gracias damos a nuestro Dios por esta bella oportunidad que nos da nuevamente de poder reunirnos, indistintamente de la situación, de las circunstancias, de las vicisitudes, de la distancia. Indistintamente de todo esto, nosotros nos hemos estado reuniéndonos a través de esta plataforma de Facebook los domingos, recuerden siempre a las 11:30 de la mañana para que corran la voz, y los días miércoles a las 7:30 hora Venezuela, por supuesto. Un fuerte abrazo para todos aquellos que se conectan en el en vivo, abrazos grandes para aquellas personas que por alguna u otra razón no se pueden conectar en vivo, pero que están pendientes de revisar luego la grabación, bien sea por la misma plataforma de Instagram o de Facebook, o de revisarla en YouTube, en nuestro canal de YouTube, ATT José María y Elohim Internacional. Ambos canales están allí a su disposición para que también los recomienden, para que las personas también puedan oír y ver estos videos. Y como siempre digo, si te parece muy largo, usted lo ve por partes, pero lo importante es que lo vea, tome sus anotaciones, verifiquen los textos bíblicos para que así podamos tener el feedback realmente. ¿Ok? Bien. Estamos muy agradecidos de Dios porque durante toda esta cuarentena que hemos tenido no hemos dejado de reunirnos, no hemos dejado de conversar, no hemos dejado de hablar, de enseñar y de predicar la palabra de gracia, la palabra de reino, con el fin y propósito de motivarlos a todos, para que todos tengamos una motivación de continuar adelante, porque las cosas están sucediendo, hay cosas que escapan de nuestro alcance, del alcance de nuestras manos, pero hasta donde nosotros podamos llegar, hasta allí lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con excelencia. Fíjese bien, hoy se inicia una semana, porque es el primer día de la semana, pero también se inicia un mes, el penúltimo mes de este año, que para muchos no pasó. Muchos dicen, no, yo ni año cumplí, pero lo cierto es que el tiempo pasó. Lo cierto es que hubo muchas personas afectadas, y no sabemos cuántas otras puedan estarlo en los próximos días. Pero lo cierto es que esto, como todo, llega a su plenitud. Y esa es la oración que yo les he recomendado a nuestro Ministerio de Oración e Intercesión: orar por la plenitud de esta situación. Orar por que la gracia y el favor de Dios estén sobre todas las naciones, especialmente sobre Venezuela. Orar para que la cobertura, con todo lo que ella implica, esté sobre todas aquellas personas de buena voluntad, aquellas personas que aman al Señor, indistintamente de cuál sea su religión, de cuál sea la razón de ser de ellos. Así que les declaro pues esa palabra de bendición, y sobre todo para evitar aquellas malas interpretaciones, aquellas malas interpretaciones teológicas de que si Dios tiene la culpa, de que si, en fin, todas esas cosas que de una u otra forma afectan lo que Dios en este tiempo quiere decirnos. ¿Ok? No sé, me parece que hay un poquito de nubosidad en el video. Vamos a ver cómo se soluciona, porque de verdad no nos vamos a detener, porque lo importante es que usted reciba hoy lo que Dios quiere enseñar. Bien, hemos venido, escuche bien, vamos a hacer una introducción rapidito. Hemos venido hablando acerca de una línea de pensamiento secuencial. ¿Qué quiero decir con secuencial? Que ha venido una secuencia de mensajes que Dios nos ha venido ministrando y hablando con el fin de, como dije antes, motivarnos, llevarnos a puerto seguro. Entre estos mensajes que hemos hablado en las últimas semanas,
ha sido responsabilidad y compromiso con lo que predico. Pero también hablamos del principio de edificación y hemos estado hablando de comprométete con Dios. De ello hemos hablado en tres mensajes. Comprométete con Dios. Ahora bien, algo bien interesante, bien importante, es que el día miércoles en la noche la pastora Cris nos dio un hermoso mensaje que ella tituló la regla del 40%. Un mensaje extraordinario, se los recomiendo que lo revisen en YouTube, en la plataforma de Instagram, IGTV. Pero sin embargo, yo hoy voy a hacer una breve mención, un pequeño recuento de este tema que me pareció por demás interesante. Fíjese bien, la pastora Cris nos hablaba ese día y nos decía en qué consiste la regla del 40%. La regla del 40% consiste, grosso modo, en aquellas limitaciones que desde el punto de vista físico y mental nosotros nos hacemos. Es una limitación que nos indica de una u otra forma que ya no podemos más, que ya no rendimos más, que estamos ya en el colmo, en el basta, como ella lo decía. Y sin embargo, es la adaptación del cuerpo y de la mente. Es decir, la mente y el cuerpo se adaptan a dar un ritmo de vida hasta cierto punto. Y lo cierto es que cuando llegamos hasta ese cierto punto que nos indica el cuerpo y la mente, solamente estamos dando el 40% de nuestras capacidades, tanto físicas como psicológicas. Hasta ahí llegamos. Sin embargo, queda un resto, queda un 60% para completar ese 100%. Y ella nos informaba que la principal fuerza especial de la Armada de los Estados Unidos utiliza esta regla con el fin en el entrenamiento de sus marines, como que para que ellos puedan dar el máximo de sus capacidades. ¿Por qué? Porque según esta regla, cuando nosotros decimos no puedo más, es cuando más podemos. ¿Por qué? Porque solamente hemos dado el 40% y queda un 60% por dar. Es bien interesante. ¿Por qué? Porque también los entrenadores de alto rendimiento también enseñan sobre esta regla, enseñándonos a no rendirnos en las primeras de cambio, sino por el contrario, insistir y persistir hasta que logremos los objetivos que queremos alcanzar, tanto físicos, psicológicos, profesionales, etc. Y ella decía también que cuando creemos que hemos dado todo, todavía falta mucho por dar. Pero nuestra mente y nuestro cuerpo muchas veces nos sujeta a esa regla del 40% y dejamos un 60% de nuestras energías y de nuestras capacidades por dar. Sería bueno que revisemos eso en nuestras vidas. Ella también nos hablaba de que nosotros siempre tenemos la capacidad de dar mucho más, por supuesto, con este 60%, pero ella dio 5 principios básicos, bien interesantes, que se los voy a recordar. Ella hablaba de que para que nosotros podamos alcanzar ese 60% restante, había muchos principios, pero que ella solo iba a darlos unos 5 básicos, con el fin de crear como una especie de plataforma donde nos podamos subir para ir alcanzando ese resto que nos falta. Y habló del Salmo 37:4, que nos dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué significa esto? Entre otras cosas que podemos interpretar. Significa que muchas veces nosotros creemos que el servirle a Dios en cualquier área de nuestras vidas, en cualquier ministerio de adoración, de alabanza, de acción de gracia, como diáconos, como profesor de instituto, como maestro de escuela, etcétera, como apóstol, como predicador, etcétera, en el área que sea. Ella decía que si eso es una carga, no nos estamos deleitando en el Señor, porque eso no debe convertirse en una carga, en un tengo que hacer, sino en un quiero hacer, para que se convierta en un deleite.
Porque cuando es un deleite en nuestras vidas, las cosas comienzan a fluir con mayor facilidad. Y de eso se trata, deleitarse en el Señor y Él nos concederá los deseos de nuestro corazón. No es una carga que yo esté aquí el domingo. Para mí esto es un deleite. Y para ti que me estás oyendo, que me estás viendo en vivo, o vas a ver vas a dedicarle tiempo al ver este video para estudiar lo que aquí se diga, debe ser un deleite, no una carga, porque si es una carga, entonces las peticiones de nuestros corazones tienen estorbo. Grosso modo, más o menos lo que esto quiere decir. Luego habló de Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, donde habla de que todo lo que te venga a la mano de bien hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Ves? Se habla de tus fuerzas. Pero nosotros creemos que nuestras fuerzas son ese 40%. Y resulta que nuestras fuerzas son un 100%. Entonces, cuando invertimos un 40%, todavía nos queda un 60% que resolver, que alcanzar. Que hay un 60% que está esperando por nosotros, que está esperando para ser utilizado. Y nosotros nos quedamos, estoy hablando de forma general, en ese 40%. Imagínate si nosotros hemos alcanzado ciertos logros solamente con el 40%, ¿cuántos otros logros mayores alcanzaríamos si nos concentramos en dar ese resto, ese 60%? Interesante. Ok, habló también de Joel capítulo 3 versículo 10, donde el profeta dice, diga el débil, fuerte soy. Es decir, si el profeta dijo que diga el débil fuerte soy, es porque tenemos debilidades. Y una de nuestras debilidades es creer que cuando hemos alcanzado el 40% lo hemos alcanzado todo. Y ya muchas veces nos rendimos. Y esa no es la idea. Sino que en ese momento aplicar ese principio, que cuando la debilidad toque a tu puerta, tú le digas fuerte soy. Lo otro fue en Isaías capítulo 55 versículo 8, que habla de los pensamientos de Dios. Que hay que tener los pensamientos de Dios, darle prioridad a los pensamientos de Dios y no a nuestros propios pensamientos. Y puso el ejemplo de Abraham. Abraham pensaba en su incapacidad física, porque era un señor ya de 100 años, y pensaba en la capacidad física que también tenía su esposa, que era una mujer de 90 años, y además de eso había sido estéril durante toda su vida. Pero mientras ellos pensaban en su 40%, de que no podían dar más, Dios estaba pensando en la muchedumbre y en la multitud que iba a salir de los lomos de ese hombre llamado Abraham, que estaba de alguna manera pensando en su 40%, pero Dios pensaba que todavía él tenía un 60% que dar. Y por eso hoy nosotros podemos decir que ese hombre fue llamado el padre de la fe y fue llamado el padre de multitudes. Porque se atrevió a alinear sus pensamientos a los pensamientos de Dios y alcanzar aquellos que él no había podido alcanzar desde sus fuerzas físicas. Y por último habló del Salmo capítulo 40, versículo 1, hablándonos de pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Es decir, aprender a esperar en el Señor. Cuando aprendemos a esperar en el Señor, Él nos oye y nos libra, según ese mismo salmo que se lo recomiendo, es un salmo muy hermoso, nos saca del lodo cenagoso, etcétera, pone nuestro pie sobre la piedra, nos hace andar sobre nuestras alturas. Hay una cantidad de bendiciones allí en ese salmo con tan solo una cosa: aprender a esperar. Bueno, estos fueron los 5 principios que la pastora Cris pudo enseñarnos el día miércoles con esta regla del 40%, que se lo recomiendo, que ya está en el canal de YouTube ATT José María Elohim Internacional, y también está en la plataforma de Instagram IGTV, para que usted pueda revisarlos con calma. Así que bueno, declarándoles pues que las bendiciones de Dios los alcancen en todos sus aspectos, vamos a iniciar el tema de hoy propiamente dicho, que lo vamos a llamar los beneficios del comprometerse con Dios. Los beneficios del comprometerse con Dios. Es decir, cuando nos comprometemos con Dios, adquirimos una serie de beneficios que vienen a nuestro haber. ¿Ok? Vienen en nuestro haber. Una serie de beneficios que, de hecho, pues,
Hablamos en esa oportunidad cuando empezamos a hablar acerca de este mensaje de comprométete con Dios, de hombres como Noé, Abraham, José, Moisés, David y Pablo. Hablamos de estos hombres y cuáles fueron los beneficios que ellos, como hombres comprometidos con Dios, alcanzaron. Ellos alcanzaron grandes beneficios, grandes manifestaciones de Dios por el compromiso que adquirieron en el momento que Dios los llamó. Puedes revisar el primer tema, que de eso hablamos en el primer tema. Comprométete con Dios, parte 1, parte 2 y parte 3. Esta sería entonces la parte 4, donde vamos a hablar de comprométete con Dios, entre paréntesis, sus beneficios, los beneficios de comprometerse con Dios. Fíjate. Ok. De todas formas, grosso modo, vamos a extraer de alguna manera todos estos, de una manera, ya de lo que les voy a hablar, les he hablado en otra oportunidad, pero hoy vamos a tratar de ser un poco más didácticos y de tratar de ser un poco más prácticos, y para que vean ustedes la sencillez, lo sencillo que es obtener los beneficios de Dios cuando nos comprometemos, un compromiso con Dios. Pero antes de empezar el número 1, el número 2, el número 3, yo quiero hablarte de algo que también te lo voy a recordar al final. Fíjate, hace unos días para acá yo estoy hablando de algo muy interesante, bien importante, tanto para los ministros y pastores, etcétera. Que por supuesto es netamente escritural. ¿Por qué? Porque está en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 6. Y a mí me pareció eso, un código de honor. Y lo voy a llamar código de honor para mi vida, para mi ministerio, para mis acciones como persona, como padre, como hijo, como esposo, como ciudadano común. Un código de honor. En ese código de honor, yo tomé estas 3 referencias. Salomón, conversando con Dios, le dice: mi padre David, tu siervo, anduvo delante de ti con verdad, con justicia y con rectitud de corazón. Yo tomé eso como algo muy personal, como un código de honor. El código de honor de un ministro, el código de honor de un hombre que se compromete con Dios. El hombre comprometido con Dios agarra este código de honor, que para mí es el código de honor, y yo te lo expongo por si tú lo quieres tomar como algo tuyo. Este código de honor está en estas 3 premisas. Número 1, andar en verdad. 2, andar en justicia. Y 3, andar con corazón recto, en rectitud de corazón para con Dios. ¿Por qué? Porque de la rectitud del corazón se deriva la integridad de la gracia, que es nuestro lema cuando nosotros enseñamos, la integridad de la gracia. Somos hombres que predicamos gracia y el reino de Dios, pero la integridad de la gracia, la humildad y la lealtad. De la rectitud del corazón se derivan entonces estas 3 cosas: integridad de la gracia, humildad y lealtad. Por eso es tan importante como ministros tener este código de honor, andar siempre en la verdad, en la justicia. Lo que no sea verdad, no andes en ello. Lo que no sea justo, no andes en ello. Y donde no haya rectitud de corazón, tampoco te comprometas. Porque recuerda que estoy hablando del código de honor de un comprometido con Dios. Ahí te dejo eso para que lo analices. Esto es como a manera de introducción del tema que voy a hablarte hoy. Porque el tema de hoy lo he llamado los beneficios del comprometerse con Dios. Cuando te comprometes con Dios, estos son los beneficios. Comienzo. Número 1. El primer beneficio. Lo hemos hablado antes, pero te lo recuerdo. El sostenimiento sobrenatural en tiempos difíciles y de escasez. Fíjate, anota. El sostenimiento sobrenatural de Dios para contigo en tiempos difíciles y de escasez. Allí es donde entra en funcionamiento el pacto de fidelidad, que algunos lo han tomado para repetirlo como
como repetir también la palabra bendecido sin saber lo que significa realmente. Pero en la nueva versión internacional, en el capítulo 37, versículos 18 y 19 de los Salmos capítulo 37, versículo 18 al 19, de la nueva versión internacional, dice claramente lo siguiente. Dice que Dios protege a los íntegros. Escucha, Dios protege a los íntegros. Nadie es íntegro si no tiene un compromiso. Vamos a estar claros. Hay personas honestas pero no íntegras. Hay personas responsables pero no íntegras. Muy responsables en su trabajo, pero son un desastre fuera de su trabajo. O sea, no tienen una integridad. Y aquí dice claramente que Dios protege a los íntegros y su herencia, su heredad es para siempre. En tiempos difíciles son prosperados y en tiempos de escasez tienen abundancia. Entonces, en este sostenimiento sobrenatural en tiempos difíciles y de escasez es, a mi manera de ver, el primer beneficio que recibe una persona comprometida con Dios. Y pongo ejemplos que los he puesto en otras oportunidades, pero no te lo pierdas, porque en la medida que vas recordando y analizando, se internaliza más la palabra y adquieres mayor compromiso con ella. Y deja de ser un sabiondo para convertirte en un sabio, que son dos cosas distintas. Un sabiondo es el que lo sabe todo. Un sabio es el que sabe hacer lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Ese es un sabio. Fíjate, entonces tenemos el ejemplo de Elías. Elías fue sostenido, según el capítulo 17 de Primera de Reyes, por unos cuervos y por una viuda. Fíjate, unos cuervos, animales de rapiña, y una viuda que no tenía la más mínima capacidad para hacerlo. Ella no tenía capacidad económica ni operacional para sostener a Elías y estuvo allí durante 3 años y tanto proveyendo el alimento para Elías, porque ya Dios, por la palabra de Elías, le había dado la provisión de que no faltaría ni la harina ni el aceite en su casa. Fíjate, entonces Dios usa para tu provisión, Dios usa para tu sostenimiento sobrenatural canales regulares. Canal regular, tu trabajo, tu empresa. Bueno, tu trabajo tiene que ser muy bueno, porque si es un trabajo con el sueldo mínimo aquí en Venezuela, déjame decirte que no te sostiene. Que no te sostiene. Vamos a estar claros, aquí por favor no estés lucubrando otras cosas que no son realidad. Entonces, el sostenimiento sobrenatural de Dios te viene por canales regulares, entre comillas la palabra regular, pero yo me acerco más a los canales irregulares, es decir, que son canales irregulares, los canales aquellos que tú menos piensas, en los que tú menos puedes analizar, pero ¿por dónde puede venir la manutención de Dios para mi vida? Bueno, esos canales donde tú menos piensas, que son irregulares, como el caso de Elías, los cuervos, como el caso de Elías, la viuda, fueron los canales que Dios usó en tiempos difíciles y en tiempos de escasez para sostener a un hombre, en ese tiempo una unción profética, llamado Elías, por el compromiso que este hombre tenía para con Dios. Y bueno, y cuando leemos el capítulo 19, versículos 4 y 8 de la misma Primero de Reyes, vemos que el tercer elemento irregular que Dios usó para el sostenimiento de Elías fue un ángel. Un ángel. ¿Qué iba a estar esperando Elías por allá durmiendo debajo de un enebro, cansado, hambriento? Porque estaba huyendo de Betsabé, si no me equivoco. ¿Qué iba a estar pensando él que iba a aparecer un ángel? Apareció un ángel, le dio un alimento y él caminó 40 días. Imagínate tú el tipo de alimento que Dios puede darte. No tan solo es sobrenatural la provisión, sino que es sobrenatural el sustento como tal. Piensa, amigo mío, piensa, uno de los beneficios que Dios puede darnos en este tiempo
cuando estamos comprometidos con Él, es el sustento sobrenatural en tiempos difíciles y de escasez. Interesante. Vemos otro ejemplo, el ejemplo de Eliseo. Eliseo, capítulo 6, versículo 24, voy a nombrarlo normalmente. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24, y todo el capítulo 7, que tiene 20 versículos. Todo el capítulo 7. Ahí que vas a encontrar el sitio de Samaria, lo que hoy pudiésemos llamar un bloqueo económico y militar. Bloquearon económica y militarmente a Samaria. El problema era tan grave que dice la escritura que hubo una hambruna en todo el pueblo. La gente estaba comiendo estiércol de paloma. Y lo peor aún es que las madres ya se habían comenzado a comer a sus propios hijos. Era tal la situación que el mismo gobierno de turno, el reinado de aquella época, era incapaz para resolver el problema. Es decir, el sistema político que estaba gobernando en ese momento no tuvo la capacidad para resolver el problema. Pero, escucha, aquí tiene el gran pero un pero bueno. El pero es que en esa Samaria estaba la unción profética, como hoy está en Venezuela. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Tal vez haya incapacidad o negligencia. Yo de repente no tengo un termómetro social, político, económico para decir, mira, aquí lo que hay es negligencia. Yo no tengo ese termómetro, pero haya negligencia, haya incapacidad, haya falta de voluntad, hayan malas prácticas de políticas públicas, haya lo que haya, lo que sí quiero decirte es que aunque el gobierno de turno falle y sea incapaz de resolver la situación que pueda haber en el país, quiero decirte que en Venezuela hay unción profética, así como lo hubo en Samaria. Y ese hombre que representaba la unción profética en aquel entonces, llamado Eliseo, se puso de pie en tiempos de crisis, en tiempos de bloqueo económico, en tiempos de un sitio económico, en tiempos de escasez, en tiempos difíciles, se paró de pie y dijo, mañana a esta hora sucederá esto, esto y esto. Y en ese momento que la palabra profética salió oído, no fue una palabra profética por el antojo del profeta. No fue una palabra profética porque alguien vino y dijo, profeta, haz algo. Como pudiera venir cualquier persona, profeta, pero haz algo. Nos estamos hundiendo, di algo. No fue en esa ocasión. Fue porque la palabra profética primero estuvo en el corazón de Dios. Y al estar en el corazón de Dios, la colocó en el corazón de la unción profética y él habló en tiempo y en espacio justo para que la palabra pudiese cumplirse en el acto, tuviera un cumplimiento inmediato. ¿Qué sucedió? Esa palabra profética hizo mover a 4 leprosos, canales irregulares, otra vez, ¿ves? Que movió a 4 leprosos. Y cuando los 4 leprosos se comenzaron a mover en dirección al campamento de los sirios oyeron, ellos comenzaron a oír que era un estruendo de muchos caballos, de un gran ejército que venía en contra de ellos y ellos no estaban en capacidad de enfrentarlos. Es decir, los que habían bloqueado económico y militarmente a Samaria huyeron, porque Dios provocó, por la palabra que salió de la boca del profeta, Dios provocó un estruendo, que ellos lo oyeran. Y solamente eran 4 leprosos que avanzaban hacia el campamento. Entonces estos 4 leprosos también fueron canales irregulares que Dios usó. 4 personas menospreciadas por el pueblo, menospreciados. Asimismo, en este tiempo, Dios utilizará canales irregulares para hacer que este primer beneficio que te estoy hablando hoy, que es la manutención sobrenatural en tiempos difíciles de escasez, para los comprometidos de Dios se cumpla. Para que el alimento llegue a tu mesa, para que el vestido llegue a tu mesa, para que económicamente puedas estar bendecido para ayudar a otros. Porque si cuentas con tu sueldo, si cuentas con lo que otros pueden dar, si cuentas con tus propios ingresos, déjame decirte que tus propios ingresos en este tiempo no son suficientes. Así que nos queda una opción.
desde mi perspectiva, comprometerte con Dios para que la manutención de Él pueda manifestarse en tu vida sobrenaturalmente. Esto no es juego. Esto no es abracadabra, pata de cabra. Permiso. ¿Ves? Es algo serio. Totalmente serio. ¿Ves? Entonces fíjate, tanto en el caso de Elías, con los cuervos, con la viuda y con el ángel, así como también con Eliseo, con los cuatro leprosos, hubo una intervención divina a causa de una palabra profética. Hubo una intervención divina para que los ejércitos de sirios pudieran huir. Entonces Dios, por medio de la intervención divina y por medio del compromiso de estos dos hombres, usó canales irregulares. En el caso de Elías, usó los cuervos, usó la viuda y usó el ángel. En el caso de Eliseo, usó a los leprosos y todos los bienes que dejaron en el campamento enemigo para ese entonces. Esto significa, mis amados hermanos, que Dios tiene en sus manos la provisión. Es decir, ya eso está predeterminado, predestinado por Dios. Él solamente requiere de hombres comprometidos con Él para que Él pueda hacer fluir los beneficios que ya están dispuestos. No es que Él está ahorita preparándolos allá en su trono, no, chicos, Él no está ahorita preparando nada. Él ya todo lo preparó. Lee el libro de Génesis, el capítulo 1 y capítulo 2, para que te des cuenta que ya Él todo lo hizo. Todo lo hizo. Todo. Todo. Los árboles, los animales, todo lo hizo. Lo que necesitamos es comprometernos con Dios para comenzar a ver esas grandes manifestaciones en nuestras vidas. Número 2. Espero que hayas entendido este número 1. O mejor dicho, espero haberlo explicado de la mejor manera para tu mejor entendimiento. Eso fue lo que quise decir. Número 2. Viene la manifestación de la ley de la restitución. Si tú quieres saber lo que es la ley de la restitución, lo puedes ver en Éxodo capítulo 22, desde el versículo 1 al versículo 15. Y también te recomiendo Proverbios capítulo 6, versículo 31. Voy a repetirlo. Éxodo capítulo 22, versículo del 1 al 15. Y Proverbios capítulo 6, versículo 31. Allí vas a ver lo que es la ley de la restitución. Yo la expliqué hace unos 3 meses atrás, creo que a mediados de julio, expliqué lo que era la ley de la restitución, pero bajo otra perspectiva. Pero yo quiero aquí, como beneficio, hablarte de la ley de la restitución. Es decir, la ley de restitución en nuestras vidas se va a aplicar, se va a manifestar, incluso más allá de nuestro propio entendimiento, más allá de lo que nosotros mismos podemos entender y comprender. Esa ley de restitución, escucha bien la palabra, restitución, que va más allá de la palabra restauración, porque restauración es llevar las cosas a su punto original, pero la restitución es llevar las cosas a su punto original y un plus, ir más allá. Porque, por ejemplo, en la ley de restitución vas a ver que el que se robaba una oveja, la restauración era que devolviera la oveja. Y vas a ver que no, la restitución es que tenía que devolver 4 o 5 veces más lo que se robó. Entonces la ley de la restitución es un beneficio plus mayor de que nosotros podemos pensar 4 o 5 veces más. ¿Y qué significa eso, pastor, en este tiempo? Bueno, lo que te quiero decir es que tú vas a recuperar, escucha bien, y tómalo como una palabra profética también en tu vida. Como ley de restitución y como palabra profética que te estoy diciendo hoy. Vas a recuperar todo aquello que tú creías perdido. Todo aquello que tú creías que se había perdido, tú lo vas a recuperar. Vas a recuperarlo. Vas a lograr todo aquello que no has logrado hasta hoy. Y que pensaba que ya no había oportunidad para lograrlo. Eso es la ley de restitución. Vas a alcanzar aquello que no había sido alcanzado por ti y que
Ya tú te habías detenido, habías aguardado tu proyecto por considerarlo ya casi un imposible. ¿Ves? ¿A cuántas personas cuando tú estás hablando con ellos te dicen, no vale, yo tenía un proyecto bien bueno, pero se metió la pandemia, chico? ¿Lo ves? Esa persona se ve como vencida, agarró su proyecto y lo engavetó. Guardó todo lo que estaba pensando porque piensa que esto va a durar para siempre. Y esto, señores, esto tiene su final. Todo tiene su final. Esto va a tener un final. Vas a poder alcanzar aquello que no habías alcanzado. Aquello por lo cual te detuviste porque pensabas que ya era un imposible. Aquello por lo cual pensabas que no había más oportunidad. También lo vas a lograr. Porque tú vas a recuperar todo aquello que tú pensabas que estaba perdido. Y hace años Dios puso una palabra en mi corazón y ha sido una palabra que he estado diciendo en casi todos los días lo digo. Y también se las he enseñado a otro para que lo diga, pero no para que lo conviertas en un refrán. Esto no es ningún refrán, esto es verdad, esto es palabra de Dios. Estos no son refranes, porque la gente todo lo agarra de guachafita. Lo que está sucediendo en el país, tú ves una cantidad de chistes por las redes, como si esto fuera una guachafita. Amigo, lo que está pasando es algo serio. Conviértase en un hombre serio, no deje de reírte, pero conviértete en un hombre serio. No agarre las cosas en guachafita. Nada está perdido, todo está sembrado. Esto no puede ser una guachafita. Nada está perdido, todo está sembrado y jugar con eso. No, esto es en serio, hermano. Esto o lo dices en serio o no lo digas, porque esto es palabra de Dios. Y discúlpame la exhortación. Bueno, no te voy a pedir disculpas. Recibe la exhortación más bien. Entonces esto es así, vas a recuperar. ¿Por qué? Porque uno de los beneficios, o el segundo beneficio que yo te voy a nombrar hoy, es que se va a aplicar en tu vida la ley de la restitución. Y como ley de restitución, la vas a recibir. Bueno, si estás comprometido con Dios. Si no, déjala quieta, no te metas con eso. Como número 3, escucha esto. Es la aplicación, oído lo que voy a decir, es la aplicación directa del mismo Padre eterno para con nosotros de la justicia remunerativa. De la justicia remunerativa. Aplicada por el mismo Dios a nuestras vidas. ¿Qué es la justicia remunerativa? Una justicia de justo pago, de justa indemnización. Eso es justicia remunerativa. Pues, ¿de qué crees que estoy hablando? Pues? ¿Y por qué creo yo que Él va a hacer esto? Bueno, yo creo firmemente que Él va a hacer esto porque en su propia palabra, en inspiración el apóstol Pablo, en primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18, él dice, no pondrás bozal al buey que trilla, porque digno es el obrero de su salario. Y cuando tú te comprometes con Dios en un ministerio, cuando tú te comprometes con Dios a servirle, cuando tú te comprometes con Dios a serle leal en cualquier área de tu vida, como ministro del Señor, como predicador, como maestro, como pastor, como apóstol, como adorador, en cualquier área donde te desarrolles, indistintamente de que estés haciendo un trabajo secular o no, que estés dedicado a tiempo completo o no, indistintamente en el área donde tú le sirvas al Señor, el Señor te dice que Él no pone bozal al buey que trilla. ¿Qué significa eso? Que tú puedes comer de lo que estás trillando. El buey mientras trillaba, comía, se alimentaba de lo trillado. ¿Pero por qué sucede eso? Porque el mismo Señor dice que digno es el obrero de su salario, es digno de su alimento. Por eso hablo de la justicia remunerativa aplicada directamente por nuestro Padre a nuestras vidas. En Primera de Corintios, el mismo Pablo hablando, capítulo 9, versículo 7, dice, el que planta viña por Dios es justicia remunerativa. Por eso es que si la gente no lo entiende, Dios sí lo entiende. Por eso hablo de una aplicación directa de parte de Dios, no de parte de los hombres. Ahora sí. Ay, vale. Bueno, estamos en vivo, todas estas cosas pueden ocurrir. Hubo una desconexión con el internet, una desconexión.
Pero no nos detenemos. A Dios gracias, tenemos provisión de parte de nuestro Padre. Y de eso estábamos hablando justamente. Entonces, estábamos cerrando diciendo que en 1 Corintios capítulo 9, versículo 7, dice que el que tiene una viña come de sus frutos y el que tiene un rebaño come de su rebaño. Eso se llama justicia remunerativa y va a ser aplicada para todos aquellos que estamos comprometidos con Dios en un ministerio, comprometidos con Dios en el área del servicio para con Él. Entonces hay aplicación en su vida, mi querido pastor, mi querido ministro, a los que andamos en verdad, en justicia y en rectitud de corazón, hay justicia remunerativa porque usted y yo estamos comprometidos con Dios. Fíjate, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 14, todos estos textos te los doy para que tú los puedas revisar y veas que lo que te estoy diciendo es absolutamente cierto, es absolutamente verdad. Fíjate, allí dice que así también ordenó el Señor que el que anuncia el Evangelio viva también del Evangelio. Claro, esto ha sido mal interpretado, ojo, por muchos creyentes y por los no creyentes también, para los depredadores del Evangelio, ha sido mal interpretado. Otros han agarrado estos textos para manipular y controlar a la grey, ¿ok? Pero lo que sí es cierto es que yo lo digo hoy con toda autoridad. Yo no manipulo a nadie porque usted no me está sosteniendo a mí, discúlpeme. Discúlpeme. Usted no sabe ni cómo hago yo para salir en vivo. Usted no lo sabe. Así que yo no lo estoy manipulando a usted. Yo le estoy dando una verdad. Yo le estoy diciendo lo que está escrito. Yo estoy diciendo lo que Dios va a hacer con su justicia remunerativa aplicada directamente por Él a todos aquellos que estamos comprometidos con Dios, que tenemos un código de honor, que andamos en verdad, en justicia y en rectitud de corazón. Eso tiene que quedar claro. Eso tiene que quedar claro. Porque personas que han manipulado esto, como algunas personas dicen, no, eso es falsa doctrina. Amigo, mire, si hay falsa doctrina es porque hay una doctrina verdadera. Y la doctrina verdadera, si usted es un estudioso de las Escrituras y no un corta y pega, usted tiene que saber si lo que le estoy diciendo yo es verdad o es mentira. Sencillo, usted solamente agarra la Biblia. Porque yo no tengo por qué manipularlo a usted. Usted no me está prestando a mí ningún beneficio. A mí los beneficios que estoy hablando hoy me lo está dando Dios directamente porque estoy comprometido con Él. Eso tiene que quedar claro. Ok. Ahora te voy a dar una palabra profética para los comprometidos con Dios. Fíjate esta palabra que te voy a dar. Estamos hoy más cerca que nunca, escucha bien, estamos hoy más cerca que nunca de la gran manifestación gloriosa de aquello que nosotros hemos esperado con paciencia, tal vez por años. Estamos hoy más cerca que nunca de que esas manifestaciones gloriosas se hagan presentes. ¿Cuáles manifestaciones gloriosas? De todo aquello que tú y yo hemos estado esperando con paciencia por años. ¿Y por qué usted dice eso, pastor? Porque nos han venido para los comprometidos con Dios. Y si tú que me estás oyendo has pasado por esta, para ti es esta palabra. Nos han venido dolores de parto. ¿Y tú sabes por qué han venido dolores de parto? Porque el alumbramiento está cerca. Y si el alumbramiento está cerca, habrá grandes manifestaciones gloriosas para aquellos que nos hemos comprometido con Dios. Y tal vez tu alumbramiento sea trillizo, sea quíntuples, y cada uno de ellos tendrá vida, porque hemos esperado por años con paciencia esta manifestación. Pero los dolores de partos están presentes y solo tienes que saber si estás comprometido con Dios y creer y esperar. Porque el alumbramiento viene y con buena salud, eso que llevas por dentro, que has estado esperando. Puedes escribirlo con toda confianza porque eso ocurrirá en tu vida.
Pasamos a la número 4, por favor, rapidito, porque el tiempo está avanzando. La número 4 es otro beneficio que recibimos los que estamos comprometidos con Dios. Escucha esto. Revelación de los misterios de Dios, o los misterios del reino, voy a decirlo de otra manera. Revelación de los misterios del reino. Pero porque usted dice eso, que vamos a tener esos beneficios. Bueno, si estás comprometido con Dios, anótalo con confianza, que ese beneficio es tuyo. Revelación de los misterios del reino. ¿Cuál es misterio? Bueno, hay muchísimos misterios en las Escrituras, todavía muchos misterios que no han sido revelados, que algunos teólogos piensan que han sido revelados, pero no han sido revelados todos. Hay muchísimo que entender todavía de las Escrituras. Mira, en Marcos capítulo 4, versículos 10 y 11, y Lucas 8, 10, para que lo anotes, Marcos 4, 10, 11 y Lucas 8, 10, vas a encontrar lo siguiente. Dice la Escritura allí que cuando estuvo solo Jesús, bíblicamente hablando, Jesús, o Yeshua, como se dice en hebreo, los que estaban cerca con los 12, fíjate que no tan solo estaban los 12, sino que estaban otros comprometidos que no entraban en los 12. Cuando estuvo cerca, los que estaban cerca con los 12 se le acercaron y le preguntaron sobre las parábolas que él estaba hablando en ese momento. Y él les dijo, a ustedes se les es dado a saber los misterios del reino. Pero escucha ahora esta palabra. Pero a los que están fuera, fíjate bien, a los que están fuera, ¿fuera de dónde? Fuera del entorno de compromiso. Los que están fuera de compromiso, los que no se comprometen, los que son un grupo de personas y de ministros que solamente quieren estar el domingo con el aleluya, amén, bendito. Los que están fuera de este entorno de compromiso, solamente les voy a hablar por parábolas. Por eso es que hay una cantidad de personas, bueno, déjame terminar. Dice, para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan. Fíjate este beneficio tan extraordinario que es que el Padre nos dé la revelación de los misterios del reino. Porque estamos ¿dentro de qué? Dentro del compromiso. Hay un grupo que está afuera y ese grupo que está afuera está enseñando, está predicando, está ungiendo, está colocando manos sobre otras personas, pero están fuera. Porque ellos están predicando algo que están viendo pero que no ven, que están oyendo pero que no están entendiendo. Por eso es que hay un desastre hoy día en los mensajes. Por eso es que tú oyes una cantidad de predicadores y te pones la mano en la cabeza. Por eso es que está diciendo esta persona. Revelación de los misterios del reino, amigo. Eso es, desde mi perspectiva, el cuarto beneficio que tú recibes cuando tienes compromiso con Dios. Número 5. Ya estamos terminando. Para tu descanso. Fíjate, esta palabra quiero que la grabes y la escribas. La manifestación profética de Dios en tiempos de calamidad. Mira esto. La manifestación profética de Dios en tiempos de calamidad. ¿Qué es eso, pastor? ¿Cómo la manifestación profética de Dios en tiempos de calamidad? Bueno, mijito, cuando hay tiempo de calamidad para los comprometidos con Dios, hay una manifestación profética. ¿Cuál manifestación profética? Lo que Dios te haya profetizado con anterioridad. No te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Lo que yo determiné para tu vida se cumplirá, porque todavía ha de cumplirse en tu vida aquello que está escrito de ti. Esas cosas que Dios nos ha dicho. En ese momento de calamidad, en ese momento cuando todo el mundo se pone la mano en la cabeza, tú levantas tu cabeza y te pones firme y dices, ya va, hay tiempos de calamidad. Sí, es tiempo del cumplimiento profético de Dios para mi vida. Disculpa. ¿Y cómo es eso, pastor? Bueno, te voy a poner un ejemplo para que quede claro.
En Lucas capítulo 4, versículo 25 al 27, anota, mijito, para que revise lo que dice la Escritura. Aquí nada se está diciendo fuera de las Escrituras. Fíjate, dice el mismo Jesús hablando, Yeshua en ese tiempo hablando, decía, muchas viudas, oído, muchas viudas habían en Israel en el tiempo de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y no hubo lluvia y hubo una gran hambre sobre la tierra. Pero a ninguna de ellas, es decir, de esas muchas viudas del pueblo de Israel, que supuestamente era el pueblo de Dios, había muchas viudas allá, el hambre estaba sobre toda la tierra y Elías no fue enviado allá. Elías fue enviado a una extranjera, es decir, una persona que estaba fuera de pacto, fuera del pueblo. Y en ese momento Elías fue enviado a una mujer viuda de Sarepta, fuera del pueblo, fuera del entorno de Israel. ¿Ves? Ah, no. Ya oigo a uno por ahí. Es que Israel es el pueblo de Dios. Aleluya. Porque él es Israel del Señor, de Jehová. Aleluya. Señor, mire. Muchas viudas habían en el pueblo de Israel en aquel entonces. Y Elías no fue enviado para allá. Y la calamidad estaba sobre toda la tierra. ¿Por qué Dios la envió a una viuda en especial? Ah, porque Dios ya había visto con anterioridad el corazón de esa viuda y sabía que en el corazón de esa viuda, aún sin conocer a Dios como supuestamente deberían conocerlo los israelitas de aquel entonces, había un compromiso. Y cuando Dios ve el compromiso de esa mujer, envió a Elías. Le dijo, Elías, tú vas a ser de bendición para esa persona cuando esa persona comprometida conmigo crea la palabra profética que te puse en ti para dársela. ¿Cuál era la palabra profética? Dios ha dicho que la harina ni el aceite escaseará en tu mesa. Y la mujer lo miró y le dijo, wow, recibo esa palabra. La palabra de Dios es verdad en tu boca. Y mientras otros estaban en calamidad, pasando situaciones difíciles, como se dice aquí en Venezuela, pasando roncha, esta mujer estaba bendecida porque había un compromiso con Dios y estaba la unción profética presente. Agarra, mijito, agarra palabra y comprométete con Dios para que los beneficios puedan manifestarse en tu vida. Ok. También puso otro ejemplo Jesús en el mismo versículo. Dice, y en tiempos de Eliseo, escucha esto, hubo muchos leprosos en el pueblo de Dios, muchos leprosos, pero solo uno fue limpiado, Naamán el sirio, es decir, otro extranjero, y de paso pertenecía al ejército que supuestamente era enemigo del pueblo de Dios en aquel entonces. Es para que veas, yo quiero que tú veas, que puedas discernir, porque a veces nos metemos, no, yo soy cristiano, aleluya. Yo soy hijo de Dios, bendito. Hoy sí, hijo de Dios los domingos. Dios no tiene compromiso con eso. Mira, si tú tienes compromiso con Dios, hay una ley, acuérdate que yo te dije que el compromiso con Dios era un pacto, era un convenio, era un acuerdo. Tú te comprometes con Dios, Dios se compromete contigo. Y el favor de Dios estará contigo. Bien, entonces puesto estos ejemplos, te he hablado ya de cinco beneficios. Voy a hablarte del sexto, ya está acercándose al tiempo para terminar. El sexto es sencillito. El sexto es, escucha bien esto, cobertura divina. Interesante esto. ¿Por qué? Porque hemos hablado de cobertura divina, pero también se ha convertido la palabra cobertura divina en un decir, en un refrán. Cobertura. Dios te bendiga, cobertura. Se ha convertido como en un refrán. Pero la cobertura divina, mis queridos amados, esto lo he explicado en varias oportunidades, implica muchísimas cosas. Entre ellas,
protección divina, dirección divina, guianza divina, provisión divina, salud divina, si hay algún evento, sanidad divina, justicia divina con sus 4 acepciones, gracia y favor de Dios, unción que pudre yugos y levanta carga, el pacto de fidelidad y sumándole a todo eso, la cobertura plus que yo llamo de los ángeles, ángeles guardianes, protectores, vigilantes, guías, defensores. Hay una cantidad de gente sufriendo de ansiedad y tienen cientos de ángeles alrededor de ellos para protegerlo. Y otra cosa que le agrado también, le añado a la cobertura divina es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso es cobertura. Eso también es un beneficio para los íntegros, para los comprometidos con Dios. Y te digo el número 7, que lo dejé de último. Este lo dejé adrede, a propósito lo dejé de último, porque me parece muy interesante. Fíjate bien. Vas a tomar otra lectura bíblica. Primera de Crónicas, capítulo 12. Primera de Crónicas, capítulo 12. Vas a leer todo el capítulo si quieres, pero yo solamente te voy a nombrar 3 versículos que para mí son claves en todo esto. Claro, hay muchísimo. Ahí podemos durar un año enseñando y predicando, pero para mí estos 3 para que lo captes más que todo, para que captes la idea del beneficio. Fíjate, yo llamo este beneficio los que vienen, o mejor dicho, los que Dios crea consenso espiritual para ayudarte en el propósito que Dios puso en tu corazón. Otra vez. Consenso espiritual de Dios para ayudarte en el propósito que Él puso en tu corazón. Que Él puso. No el que te puso la película que estuviste viendo anoche. No. No fue una conversación que escuchaste en un vecino y te vino una idea. Oh, se me vino una visión. No. Es la que Dios puso en tu corazón. Fíjate bien lo que dice. En el versículo 1, que te voy a nombrar 3 versículos. 1, 17 y 22. 1, 17 y 22. La Escritura narra, en ese Primera de Crónicas, capítulo 12, que estaba David encerrado. Escucha. Todavía no era el rey David. Había sido ungido como rey, pero todavía no era el rey David. ¿Por qué? Porque estaba reinando el señor Saúl. ¿Ok? El rey pedido, no el rey dado. ¿Ves? Y dice, estando David encerrado a causa de la persecución de Saúl para con él, es decir, yo hago un break allí y digo que David no estaba viviendo su mejor tiempo. Yo creo que era uno de los tiempos más difíciles para David. David no estaba viviendo el mejor momento. Es decir, David estaba viviendo una problemática seria en su vida, en su ministerio, en su ejército. Se veía menguado, perseguido. Y prácticamente allí saldrían una cantidad de salmos escritos por él en cuanto él decía, protégeme de mis enemigos, guárdame, aquí estoy como una paloma, siendo un águila, aquí estoy como una paloma, escondido, amedrentado, asustado. Dios, me has abandonado, algo así. Tal vez allí escribió el Salmo 22 cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque eso lo dijo Jesús, claro está, pero fue escrito por David. Bueno, entonces en ese momento dice la Escritura que llegaron unos hombres valientes. Estos son los que vinieron a David. Hombres valientes que vinieron para ayudarle en la guerra. ¿Lo das cuenta? ¿Quién los llamó? La pregunta es, ¿quién los llamó? ¿Les pasó un mensaje de texto David? ¿Le mandó un WhatsApp? ¿Lo publicó en las redes, por Instagram, por YouTube, por Facebook?
Por favor, solicito hombres que vengan a ayudarme en esta visión, en este propósito que tengo con Dios. No. David no hizo eso. David solamente se acogió, estaba comprometido con Dios. Y al estar comprometido con Dios, Dios creó el consenso espiritual necesario para atraer los hombres y las mujeres que colaboraran con él para cumplir el propósito de Dios en su vida. Y cuando ellos vinieron, escucha esto, David le sale en el versículo 17 y dice, wow, este poco gente, ¿qué es lo que quieren? Y David sale y dice, mira, si han venido a mí para paz, mi corazón se unirá al corazón de ustedes. Pero si han venido para entregarme a mis enemigos sin haber ninguna razón, que Dios sea el que juzgue entre ustedes y yo. Es decir, le puso la situación a Dios, porque él sabía que lo que estaba sucediendo no era algo provocado por él, era provocado por el mismo Dios, era algo sobrenatural, era una intervención divina, Dios atrayendo hombres y mujeres para colaborar en el propósito que Dios tenía para con David. Era un consenso espiritual provocado por Dios, no provocado por el hombre. Era un consenso de Dios. Y dice el versículo 22 que todos los días venía ayuda a David. Todos los días. Eso es uno de los beneficios para ti, ministros, cuando somos comprometidos con Dios. Todos los días vendrán ayuda de diestra, de siniestra, del norte, del sur. Vendrán ayuda. Y se agregaban, dice la Escritura, gente cada día más hasta hacerse un gran ejército. El ejército que se formó con David no lo buscó él, no lo llamó, no hizo consenso él, fue Dios, porque veía el corazón de David comprometido con él. Y cuando Dios ve a un hombre con el corazón comprometido con Dios, Dios se encarga de su provisión, como lo he dicho antes, de su manutención sobrenatural. Se encarga de manifestar la ley de restitución. Se encarga de cumplir su justicia remunerativa en su vida. Se encarga de darle revelación de los misterios del reino. Se manifiesta la palabra de profética en tiempos de calamidad y le da la cobertura divina. Y por último, hace ese consenso espiritual para atraer a las personas que sean colaboradores. Oído, colaboradores, no competidores. Porque hay personas que sí se ofrecen tu ayuda, pero lo que quieren es competir contigo, discutir contigo acerca de doctrina. No, chicos, en esas estupideces no caemos los que estamos comprometidos con Dios. No discutimos doctrina, cree tú en la tuya. Hay una misión, hay una visión, hay un proyecto, hay un compromiso con Dios. No tengo tiempo para discutir contigo acerca de teologías. Hay un compromiso. Y a ese compromiso tenemos que abocarnos. Y Dios crea el consenso, un consenso espiritual para atraer a los comprometidos. Y los comprometidos, cuando se unen con otro comprometido, no compiten, colaboran entre sí. Tú me ayudas, yo te ayudo. Porque estamos colaborando mutuamente, porque hay un propósito, hay un camino, hay una visión dada por Dios. Intervención divina, señores. Bien, Dios formó entonces con David y lo formará también con nosotros el ejército de hombres y mujeres comprometidos con Dios, comprometidos con su palabra, comprometidos con su reino, que tienen responsabilidad y compromiso con lo que predican, con lo que emprenden y que están claros que hay que aplicar el principio de edificación para salir adelante, comprometidos con Dios, para no dejarse vencer y para hacer uso de la regla del 40%, sabiendo que podemos dar mucho más de lo que hasta ahora hemos dado. Bien, mis amados, quisiera seguir hablándole de
de muchos otros beneficios, pero ya la hora ha avanzado. Así que bueno, te declaro más que vencedor, te declaro muy bendecido, declaro que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento como parte de su cobertura divina estará en tu vida, en la vida de tu familia. Estamos iniciando una nueva semana, pero estamos iniciando también un mes. Yo declaro que a lo largo y ancho de esta semana, a lo largo y ancho de este mes, las manifestaciones de gloriosa de nuestro Padre estarán en tu vida, en la vida de tu familia. Habrán grandes manifestaciones. Recuerda, señores, que las grandes cosas están por manifestarse porque estamos comenzando a sentir los dolores de parto. Viene un gran alumbramiento. A lo mejor lo que vas a dar luz es trillizo, es quíntuple, es sextuple, quién sabe cuántos, pero lo cierto es que lo que vayas a dar a luz es algo de lo que Dios engendró en tu vida, de lo que el Espíritu de Dios engendró en tu vida, y será algo sacrosanto, algo espiritual para hacer grandes cosas en nuestros tiempos, en nuestros días, en el país donde tú estés, y muy especialmente para los que estamos comprometidos con Dios, en nuestro país, Venezuela. Venezuela espera la manifestación gloriosa de esa unción profética que está en nosotros. Recuerda siempre creer, confiar y esperar sin dejar de actuar en lo que crees, en lo que confías y en lo que esperas. Jamás olvide y siempre recuerda que hay profeta en Venezuela. Hay una unción profética. Así que a los comprometidos con Dios, código de honor, andar en verdad, andar en justicia y andar con rectitud de corazón, porque de esa rectitud del corazón emana también la integridad de la gracia, la humildad y la lealtad. Te declaro muy bendecido y declaro que lo mejor de Dios se ha de manifestar plenamente en tu vida. Fuerte el abrazo. Gracias por haber estado allí. Gracias por estar conmigo y compartir esta enseñanza del día de hoy. Bendecidos todos.